Hola, hola, bienvenidos una vez más a este hermoso canal Marlujar Crochet. En esta oportunidad miren qué bellezas les traigo. Hermoso proyecto, es un mini jarroncito con sus mini rositas. Hermoso decoración para un escritorio, para un detalle, un regalito. Mire qué precioso, hermosas combinaciones de colores. Espero que les guste y les dejo con el paso a paso, vídeo completo. Los materiales que ocuparemos serán estos tres colores para el jarroncito, para la hoja y la flor. Específicamente es Silvia Lux, aquí en Perú. Un material 100% acrílico. Vamos a ocupar estos dos alambres de 10 centímetros y 9 centímetros, calibre número 16, galvanizado. Y este súper delgadito de 20 centímetros para la hojita, marcador, pegamento caliente, pegamento frío, esto es pegamento textil para colocar estas mostacillas como decoración al jarroncito aquí, y si no pueden ocupar otro pegamento frío instantáneo. Bien, esos serían los materiales y por último pues napa para el relleno del jarroncito. Ahora sí los dejo con el paso a paso. Vamos a dar inicio a nuestro tejido haciendo anillo mágico. Aseguramos ahí con una cadeneta y dentro haremos 8 puntos bajos. Y los puntos bajos, recuerda que los estambres lo tomamos por encima, ¿ya? Porque hay otra forma de tomar por debajo, así, el estambre ahí. Pero nosotros lo estamos haciendo así y todo el jarrón lo vamos a trabajar de ese modo para que la puntada nos salga diferente, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos. Jalamos este hilo inicial para cerrar el anillo mágico. Ahora cerramos esta hilera con punto deslizado. Una cadeneta para la hilera 2 y esta hilera haremos aumentos en cada punto de la hilera anterior. Aumentos son hacer dos puntos juntos en un mismo punto. Mira, en el siguiente voy a hacer el segundo aumento, hago punto bajo, uno más hago en ese mismo espacio y de esa manera estoy realizando aumento. ¿Ve? Ya tengo dos aumentos. En total haremos 8 aumentos en esta hilera. Ya, 8 veces. Y pues al final vamos a tener una suma total de 16 puntos bajos en esta hilera número 2. Y toma en cuenta que sigo tomando los estambres de esta manera. Todos los puntos lo haremos de esta manera hasta el final. ¿Ok? Vamos a contar cuántos voy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta un último aumento para completar 8. Y ahora sí, hemos completado 8 en total. Hacemos deslizado, una cadeneta, iniciamos hilera 3 haciendo un punto bajo solo, aumento, punto bajo solo, aumento, punto bajo solo, aumento. ¿Se dan cuenta? En esta hilera vamos haciendo los aumentos de manera intercalada.
Aquí teníamos un punto, solo aumento, solo aumento, solo aumento. Y así vamos a dar toda la vuelta. He finalizado en total con 24 puntos bajos. Hilera 3. Nos levantamos con una cadena para hacer hilera 4 y haremos 1, 2 solos sin aumento y en el tercero recién va el aumento. Ahí está, mira, ¿ve? Ahí sí hago aumento. Avanzo una vez más. 1, 2 solos y en el siguiente espacio va aumento. En esta hilera nos corresponde hacer aumentos cada 2. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. ¿Ok? Tengo un total de 32 puntos bajos en esta hilera número 4. Cerramos, nos levantamos con una cadena y hacemos la hilera 5. Avanzamos. 1, 2, 3 puntos bajos solos sin aumento y en el cuarto espacio hacemos aumento. ¿Vieron? Una vez más. 1, 2, 3, aumento. En esta hilera los aumentos vamos a hacer cada 3 puntos. 1, 2, 3 sin aumento y aquí va aumento. 1, 2, 3 sin aumento y esta es con aumento y así vamos a dar toda la vuelta. Avanzamos 3 sin aumento y el cuarto con aumento. ¿Listo? Bien, hemos finalizado con 40 puntos bajos en total. Cerramos con punto deslizado y damos inicio a la hilera número 6. Y para esta hilera vamos a hacer tomando bucles de atrás, nada más. Todo puntos bajos. 1, 2, sin hacer aumentos ni disminuciones en esta hilera. Tal cual, la misma cantidad de puntos que serían los 40 puntos bajos. Solamente que tomando hebra de atrás solamente. ¿Ok? Ahí, toda la hilera. Al final, cuando demos toda la vuelta, debemos tener 40 puntos. Tengo los 40 puntos. Y de aquí vamos a iniciar haciendo la hilera número 7. Pero aquí ya no vamos a cerrar hilera con deslizado como acostumbramos a hacer. Vamos a hacer de manera espiral para que la forma del jarroncito aquí nos quede sin marcas, ¿no? Por cierre de hilera. ¿Listo? Mira, tal cual. Ya vamos a aplicar espiral aquí. Y este va a ser nuestro primer punto, por lo tanto, vamos a colocar un marcadorcito para no perder dónde fue nuestro punto inicial. ¿Ok? Avanzamos una, ya tenemos. 2, 3, 4 puntos bajos. Donde está el marcador es nuestro primer punto. 1, 2, 3, 4. Y aquí en el quinto espacio hacemos aumento. Y seguimos tomando el crochet, recuerden, de esta manera, para que la puntada no cambie. Avanzamos. 1, 2, 3, 4 y aumento. En esta hilera nos corresponde hacer aumentos
cada 4 puntos. Recuerden, miren, 1, 2, 3, 4, aumento. 1, 2, 3, 4, aumento. Y así vamos a dar por toda la hilera. Bien, hemos finalizado esta hilera y tenemos un aumento al final, ¿ya? Quitamos nuestra hilera, iniciamos la siguiente hilera que sería hilera número 8. Ponemos marcador. De acuerdo a nuestro patrón, nos dice aquí, de la hilera número 8 hasta el 14, vamos a trabajar solo puntos bajos, manteniendo la misma cantidad de 48 puntos bajos que tenemos. ¿Ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sin aumentos, sin disminuciones, solo puntos bajos. ¿Ya? Entonces aquí yo ya estoy iniciando la hilera número 8. Y de ahí me voy a ir hasta la hilera 14, más o menos hasta por acá. Y ahí yo los veo, ¿ya? Hilera número 15, vamos a dar inicio porque hasta aquí ya tenemos 14 hileras en total. Ok, vamos a dar inicio, hilera 15. Avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos tenemos hasta aquí, ¿ya? Y aquí haremos disminución. Primero agarramos una hebra y del siguiente también una hebra. ¿Mm? Dos hebras de 2 puntos diferentes. Y lo vamos a trabajar así. Y de esa manera estaremos haciendo la disminución. Una vez más avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Disminución. 1 y 2 hebras tomamos de distintos puntos y lo trabajamos juntos. De esa manera estaríamos realizando disminución, ya sería nuestra segunda disminución. Ahora seguimos avanzando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, disminución. Tomamos hebra y de la siguiente también. 2 hebras juntas, disminución. Igual, avanzamos estos 10 y aquí finalizamos disminución. Ya avancé 10 y aquí estoy en la disminución. De esa manera hemos finalizado hilera número 15. Ahora vamos a dar inicio a la hilera número 16. Hacemos primer punto, colocamos marcador y eso ya cuenta como punto 1. Vamos a continuar contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, solamente 9 puntos avanzamos esta vez y hacemos la disminución. En esta hilera haremos disminución cada 9 puntos, o sea, avanzamos 9, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 y disminución. O sea, en esta hilera nos corresponde hacer disminución cada 9 puntos. Esta hilera es número 16. Ok, entonces vamos a avanzar y los veo aquí antes del marcador. Ya estoy llegando donde está nuestro marcador. Hice disminución cada 9 puntos. Ahora en la siguiente hilera, que sería número 17, nos corresponde hacer disminución cada 8 puntos. Ya tenemos uno aquí y avanzamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ve? Hemos avanzado 8 puntos. Ahora sí aquí viene lo que es la disminución. De la misma manera damos toda la vuelta haciendo disminución cada 8 puntos. En total vamos a disminuir 4 puntos en cada hilera. Estoy finalizando hilera número 17. Ok. Quitamos marcador, hacemos hilera 18. Este sería su primer punto de la hilera 18. Ponemos marcador. En esta hilera 18 la disminución haremos de manera distinta. Vamos a avanzar tan solamente 1, 2, 3, 4 y disminución. Avanzamos 1, 2, 3, 4, disminución. En esta hilera la disminución será cada 4 puntos bajos, ya no como es que sería pues cada 7, ¿no? Porque anteriormente estaríamos haciendo 8, luego vendría 7, pero no. Entonces, en esta hilera continuamos haciendo la disminución cada 4, ¿ok? Entonces los veo aquí al final. Finalizamos hilera 18 aquí haciendo disminución. Quitamos marcador para iniciar hilera 19. ¿Ok? En cada disminución que hicimos desde que hemos iniciado hemos disminuido 4, pero en esta oportunidad hemos disminuido 6 en esta hilera. Por lo tanto, en esta hilera nos quedan 30 puntos, ¿ya? Ahora damos inicio a la siguiente hilera, que sería 19, y vamos a hacer disminución cada 3. Ya tenemos aquí 1, 2, 3 y disminución. Una vez más. 1, 2, 3, disminución. ¿Ya? Y de esa manera damos toda la vuelta haciendo disminución cada 3 puntos bajos. Finalizamos hilera 19 con 24 puntos bajos. Iniciamos hilera 20 y avanzamos 2 puntos bajos, 1 y 2. Disminución. Avanzamos 1, 2, disminución. En esta hilera haremos cada 2 puntos la disminución. Finalicé hilera número 20
y tengo en total 18 puntos bajos. Ahora, como dice nuestro manual aquí, vamos a hacer de la 21 hasta el número 25 solo puntos bajos, manteniendo la misma cantidad de puntos, que serían 18. ¿Ok? Entonces avanzamos 21 hasta el 25, yo les veo en el 26. Listo, tengo 25 hileras en total hasta aquí. ¿Ok? Vamos a iniciar hilera 26 haciendo aumentos en cada punto. Quiere decir que si tenemos 18 puntos en esta hilera, pues tendremos en total 18 aumentos. ¿Ya? En cada punto, absolutamente en todos. Mira, aumento, aumento. En el que sigue también aumento y aumento. ¿Ya? En total, al final, después de terminar la hilera, tendremos 36 puntos. 18 más 18, ¿ok? Ya finalicé nuestra hilera de aumentos. Y vamos a hacer la última hilera, que sería hilera 27. Vamos a hacer un punto bajo. Colocamos ahí marcado para saber que es nuestro primer punto. Y hacemos aumento. Punto bajo. Aumento. Punto bajo solo. Y aumento. En esta hilera vamos a trabajar todo del mismo modo. Punto solo, aumento, solo, aumento, solo, aumento. Por toda la hilera y vamos a tener un total de 54 puntos al final. Bien, he finalizado nuestra última hilera. Y tenemos un total de 54 puntos bajos. Vamos a hacer aquí un punto deslizado para marcar el final de esta manera. Este punto lo vamos a esconder aquí. Con un crochet más delgado la vamos a esconder. De esta manera que quede el borde casi invisible, ¿eh? Ya. Y este estambrito pues lo vamos a esconder hacia atrás. Y lo vamos a hacer perder ahí. Y es así como tenemos el jarroncito. Ahora aquí en la parte baja vamos a tomar nuestro estambre y vamos a hacer aquí todo punto bajo. Todo en puntos bajos, ya toda la hilera. Cada punto así, y las veo aquí al final. He finalizado. Vamos a cortar nuestro estambre y aquí también lo vamos a esconder de manera invisible, el estambre, igual que lo hicimos en el borde de arriba. Vamos a pasarlo por acá
De esa manera queda invisible esta parte, ¿vieron? Ahora sí, este estambre lo vamos a esconder, así como también esta, y procedemos a rellenar. Vamos a proceder a rellenarlo, nuestro jarroncito, bien rellenadito. Si gustan, lo pueden colocar piedritas para que tenga mayor soporte, pero solamente va a ir rellenado, ¿ya? Nuestro jarroncito. Así y bien rellenadito de a pocos. De esta manera ya lo rellené y mira, me queda así de hermoso. ¿Ve? Ahora sí vamos a proceder a hacer lo que son las florecitas. Ahora procederemos a hacer lo que son las rositas. Aquí como pueden ver, esta de aquí, las piecitas. Y vamos a hacer para ello 24 cadenetas. Tengo aquí 24 cadenetas en total, la tira. Y haremos 1, 2 en el tercer espacio, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta. Dejamos un espacio y en el siguiente haremos igualmente 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta. Dejamos un espacio, pasamos al siguiente y ahí haremos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Una cadeneta, dejamos un espacio, pasamos al siguiente y volvemos a hacer los 3. Y así vamos a hacer, como ven ya tenemos 1, 2, 3. Vamos a hacer hasta el final que sean 11 unidades. Ya 11 grupos de 3. Aquí ya tengo la tira de 11 grupos de 3 en total. Voy a finalizar aquí el último. Nos damos la vuelta al tejido y haremos 2 cadenetas. 1, 2 cadenas. Y aquí en este primer punto vamos a hacer un punto alto. En el que sigue haremos aumento en punto alto. De esta manera, 2 puntos altos juntos. En el siguiente, un punto alto. 2 cadenas, 1, 2. Deslizado hacemos donde está la cadeneta que separa los grupos. Nuevamente 2 cadenas. Punto alto. Aumento en punto alto. Punto alto. 2 cadenas. Deslizado. 2 cadenas. Punto alto. Aumento en punto alto. Punto alto. 2 cadenas. Deslizado. Y de esa manera se trabajan los petalitos. ¿Bien? Ya tenemos 1, 2, 3. Completan lo que falta y nos vemos al final. Ya finalicé los pétalos, mira cómo he trabajado. Aquí hacemos 2 cadenetas y finalizamos haciendo este deslizado. Eso sería todo en cuanto a la tira de nuestra rosita. Ahí como lo pueden apreciar tenemos cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petalitos, así como nos dice aquí nuestro gráfico, ¿ve? 24 cadenas y 11 pétalos.
¿Listo? Ahora sí, pasamos a hacer lo que es la cáliz de nuestra flor. Y para ello vamos a hacer un anillo mágico. Y dentro haremos 10 medios puntos altos. ¿Ok? Ahí está. Con lazada. Lazada, ingresamos, cerramos. Ya vamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 medios puntos altos en total. Ahí no vamos a cerrar tanto porque va a pasar el tallito. ¿Ok? Ahora sí, cerramos con punto deslizado nuestra hilera de esta manera y hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas. Dejamos una cadena, en el siguiente hacemos deslizado, punto bajo, medio punto alto y finalmente punto alto. Dejamos un punto sin trabajar, al siguiente pasamos con deslizado. Una vez más hacemos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Deslizamos. Bajo. Medio. Y finalmente alto. Dejamos un punto, pasamos a la siguiente y deslizamos. Y lo hacemos así por 5 veces. Bien, estoy aquí finalizando, cerramos con punto deslizado y así sale como de forma estrellita nuestra cáliz y muy pequeña, por cierto. ¿Listo? Así debemos tener para cada rosita que vamos a hacer una cáliz. Ya que nuestro jarroncito va a tener 2 rositas, bueno, pues yo tengo 2 cáliz ahí. Vamos a hacer la hojita y para ello haremos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tomamos nuestro alambre, en este caso, para hacer la hojita desde la primera hilera. Ahí. Ya colocamos y hacemos el primer punto bajo aquí. Medio punto alto en el que sigue. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Medio punto alto. En la última cadeneta haremos un punto bajo y vamos a poner por igual nuestro alambre. 2 cadenetas, 1, 2 y en ese mismo espacio donde está el último punto repetimos otro punto bajo. Seguimos y hacemos medio punto alto
5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto alto, finalmente punto bajo. Deslizamos y cerramos. Acomodamos nuestra hojita y tenemos una hojita para cada rosita. En mi caso son 2, ¿ya? Ahora haremos la mini rosita para el jarrón. Como ven aquí tenemos una mini rosita del mismo color de nuestra florecita. Y al igual que aquí tenemos el mismo color. En este caso haremos de rojito, ¿ya? La mini rosita. Para ello vamos a hacer anillo mágico. Aseguramos ahí con una cadeneta. Y nos levantamos con 2 cadenetas. 1, 2 cadenetas. Hacemos 2 puntos altos. 1, 2, 2 cadenas. Deslizado dentro del anillo mágico. 2 cadenas. 2 puntos altos. 2 cadenas. Deslizado dentro del anillo mágico. 2 cadenas. 2 puntos altos. 2 cadenas, punto deslizado, 2 cadenas y 2 puntos altos. De esa manera vamos a hacer un total de 5 petalitos. 2 cadenas, deslizado, 2 cadenas y ahí tengo 4, aún me falta uno más. Completamos de esta manera. 2 cadenas, deslizado, cortamos el estambre y tenemos 5. Vamos a ajustarle el anillo mágico y ahí está la mini florcita. Listo, ahora sí a armar nuestras rositas. Bien, ahora vamos a proceder a colocar aquí la florcita a nuestro jarroncito con su mostacilla correspondiente. En este caso tengo a mitad. Ay, no se deja agarrar. Voy a agarrar otro. Aquí está, tengo varias. Ya, entonces aquí en la mostacilla vamos a colocar este pegamento textil. Es un pegamento especial. ¿Ok? Y vamos a colocarlo aquí en la parte del centro. Ya, ahí. En un principio todavía se puede mover el pegamento, pero... Y aquí también voy a colocar este pegamento textil. Porque quiero que quede bien fijado. Y este pegamento es súper fuerte. Pero antes de unirlo hay que colocar el pegamento. Así por ejemplo aquí en esta zona. Y esperar que se ventile el pegamento para que fije bien, ¿ya? Lo colocamos ahí. Y esto va a estar súper bien fijado. No se va a desprender con nada. Por eso es que estamos ocupando este pegamento súper especial que es
pegamento textil. ¿Ya? Ahora sí, vamos a esperar que fije un rato. Mientras tanto, vamos a armar nuestra rosa. Aquí tenemos dos tamaños de alambre. Como son mini jarroncito, pues nuestros alambres son uno de 10 centímetros y otro de 9 centímetros. ¿Ya? Aquí en nuestros alambritos vamos a colocar con el estambre rojo aquí un poco de pegamento y de esta manera vamos a forrar el alambrito un tantito. ¿Ok? Ahí. Vamos a colocarle ahí rellenito, al igual que este de aquí. Ya, también ahí. Ahora dejamos esta y vamos a empezar a armar nuestra rosita. Aquí. Vamos a colocar el pegamento. Colocamos y de esta manera fijamos nuestra rosita y vamos a ir haciendo unión. Vamos a ir colocando pegamento en los bordes de abajo. De esta manera nuestra rosita queda. Ahora sí vamos a lo que es colocar la cáliz, pero estas de acá vamos a cortarlo y fijarlo ahí. Colocamos la cáliz. Que sus estambres no la había escondido, hay que esconderlo. Asegurarlo un tanto, ya que va a ir con pegamento, pues ya no necesitamos tanto asegurar esa parte. Y vamos a ir uniendo petalito por petalito de la cáliz. Ahí. Tomamos hilo verde allí para darle forro al tallito y además colocarle la hojita. Vamos a quitarle este exceso de alambre. Vamos a ir colocando un tanto más ahí de pegamento. Y de esta manera hemos finalizado de armar nuestra rosita. Ya que tenemos las dos rositas armadas, podemos pasarle un poco de encendedor para quitarle las imperfecciones del estambre del tejido para que quede bien finito el acabado, tanto en la hojita, en los tallitos. Siempre eso detalle de hacerle con vela o encendedor fuego, o sea, quitarle los excesos de pelusa del estambre, marca una gran diferencia en el acabado final.
Ahora sí ya tenemos nuestro jarroncito bien fijado, su decoración, y colocamos nuestras rositas. De esta manera tenemos nuestro jarroncito en este color y en los colores que deseen lo pueden hacer. Espero que les haya gustado este hermoso proyecto, les guste y los veo en el siguiente video. Chao, chao.